Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan hoy y que podrán ver este programa más adelante. Hoy conversamos con Cristian Rivera Paniagua en este espacio que hemos denominado Camino 2022, una iniciativa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y con don Cristian, candidato a la presidencia por el partido Alianza Demócrata Cristiana. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muy buenas tardes, Esteban. Es un honor estar acompañándolos esta tarde, tocando esos temas que son, en definitiva, importantes para todos y cada uno de nosotros de cara a esta fiesta democrática que nosotros tenemos el honor como costarricenses de vivir. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Ya hemos tenido algunas otras participaciones y te agradecemos muchísimo el aceptar conversar con nosotros en este espacio, con nosotras en este espacio, y de paso mencionar, ¿verdad?, que es una invitación que hemos hecho, hemos extendido a las 26 personas que se han postulado, e incluso a diputados, diputadas también, y te agradecemos realmente el que te tomes el tiempo para conversar un poco sobre las propuestas que están en el plan de trabajo que ustedes presentan. Y nuevamente, muchísimas gracias. Momentos extraordinarios requieren que personas extraordinarias demos un paso al frente, Esteban, y que tengamos no solamente esa visión, sino también esa responsabilidad de ser constructores de esta Costa Rica que todos soñamos, una Costa Rica próspera, pero también solidaria, una Costa Rica que se atreva nuevamente a soñar, pero principalmente a lograr. Y para eso se requiere valentía y determinación. Obviamente el entorno pareciera como de costumbre en algunos aspectos desfavorable, pero es precisamente allí, ante las más profundas crisis y los momentos donde pareciera que todo está perdido, donde surgen esas grandes oportunidades para poder hacer de forma visionaria realidad todos esos elementos que están allí para que abracen nuevamente la realidad. Estamos convencidos de eso, Esteban. Muy bien, Cristian. Y bueno, aprovechando tus palabras, quisiéramos empezar con una pregunta quizás sencilla, quizá no, pero ¿cuáles son las motivaciones que llevan al doctor Cristian Rivera Paniagua a postular su nombre para las elecciones presidenciales? Primeramente, Esteban, hay un compromiso real como costarricense de formar parte de procesos democráticos donde no solamente sea una conversación entre amigos, una conversación entre empresarios o profesionales, sino que debe haber un proceso de acción. Eso podría ser, digamos, lo más superficial que uno podría responder, pero hay elementos mucho más profundos. Yo crecí en Atillo, soy producto de la educación pública y gratuita. Atillo 6, Alameda Sur, Casa 22. Estudié en la Escuela Atillo 2, estuve en el Liceo Roberto Brenes Mesén y también en medio de la adversidad de lo que representaba estar en los barrios del sur con toda la problemática familiar, con toda la problemática de barrio y toda esa dinámica que incluso hoy se encuentra allí latente en los barrios. Uno logra de la mano de profesores, de maestros, maestras, visionarios y comprometidos con la calidad en su función, encontré una ruta para salir adelante. Entonces yo estoy convencido del rol de la educación, pero también estoy convencido de que en medio de la adversidad surgen realmente oportunidades. Pero no solamente es lo que yo viví con el barrio, no solamente es lo que le agradezco a la educación de mi país y a las personas que permitieron con sus aportes que yo lograra salir adelante, sino también ese ambiente de solidaridad, de barrio, de lucha, donde nuestras madres siempre estuvieron allí pendientes para que nosotros pudiéramos ir a la cama con el estómago lleno. Pero además, siendo
siendo profesional en el área de la salud. Yo soy cirujano reconstructivo, pero también empresario con más de 19 años de experiencia. He tenido también la posibilidad de saber cuál es el valor de esos determinantes sociales de la salud, como lo es el empleo para poder conseguir el alimento. Y también hay algo que me mueve muchísimo, pero muchísimo, y es que después de más de 10 años de estar haciendo trabajo en diferentes comunidades con mi fundación que se llama Costa Rica Azul, he tenido la oportunidad de llevar a cabo trabajo junto a líderes de diferentes comunidades. Estamos hablando de Barranca, Fray Casiano, Cieneguita, la 20 de noviembre. En diferentes partes hablamos de Nicoya, Corralillo, San Miguel de Sarapiquí, la zona sur, Atillo, donde estas personas realmente están comprometidas con un deseo de salir adelante, pero el común denominador de todas ellas es exactamente el mismo cuando se refieren al hecho de ese callejón sin salida, donde no hay acompañamiento, donde no hay oportunidades y donde se la tienen que jugar solos. Entonces, surge una pregunta: ¿existen dos Costa Ricas o más Costa Ricas, o es solo una que de una u otra forma funciona para pocos? Y es allí entonces donde, con una historia de vida, pero con una historia de compromiso, con un profundo agradecimiento, pero reconociendo también de que en la formación académica y en la aplicación pragmática, el conocimiento en pro de la mejoría de las condiciones de las personas, es que yo, de forma valiente, consciente, determinada, consciente absolutamente de todos los desafíos que tenemos en este momento, decido dar un paso al frente, reconociendo también que en la capacidad que existe a partir de la gestión se puede impactar de forma positiva el rumbo de un país. El agradecimiento, la determinación, la responsabilidad y reconocimiento de la capacidad, pero también la visión respecto a lo que tiene Costa Rica para ofrecer de una forma real para nosotros como costarricenses, pero también cómo nos observa el mundo desde afuera, Esteban, es motivo de inspiración para compartir esa visión. Y además que lo que hemos construido en los últimos 10 años en diferentes comunidades, que ya viene con inercia, se potencia desde la gestión pública en un futuro gobierno de Alianza Demócrata. Muy bien, Cristian. Y con esto que dices, ya nos da plano a dos elementos principales en el plan de gobierno que ustedes presentan. Y además, los dos primeros que presentan en el plan de gobierno de paso. A la hora de hablar, porque hay un apartado importante sobre el tema de la calidad de vida, y a partir de las palabras iniciales tuyas, encontramos el por qué enfocarse en este tema de los espacios públicos, de mejorar el espacio público, ¿verdad? Espacio público que o ha sido absorbido por temas de inseguridad, o ha sido cercado y privatizado paulatinamente para muchas personas. Entonces, ¿cómo plantear esta reconstrucción de espacios públicos? Y además, si esta reconstrucción de espacios públicos en tanto deporte y cultura como ustedes lo presentan, ¿verdad? ¿Cuál sería esa posición respecto al ver que, por ejemplo, el sector cultura, que ha sido ampliamente golpeado en la pandemia, también ha sido uno de los que sufre mayores recortes al gasto? Sí, esto vamos a enmarcarlo en un contexto de la dificultad que presenta nuestro país en este momento con respecto a recursos, para que después lleguemos a la parte humana, para que nos demos cuenta de que la matemática y la economía van de la mano del bienestar de nosotros como personas. Arranquemos con un número, Esteban. Si nosotros invertimos en espacio público, si invertimos en deporte e invertimos en cultura, nosotros estaríamos exponiendo a nuestras comunidades y subsecuentemente a nuestro país a algo maravilloso, y es la posibilidad de que la economía de la localidad extrapolada al país crezca sobre la línea del 5%. Pero hay otro elemento que es fascinante también, y es que estaríamos nosotros generando un impacto en la delincuencia
en cuanto a la mejoría del 20%, lo que significa 20% de espacios más seguros. Esto es maravilloso, porque cuando nosotros observamos qué es lo que nos trajo la pandemia no nos trajo un quédate en casa desde el 6 de marzo o a partir del 6 de marzo del 2020. Nosotros tenemos más de 30 años de quédate en casa. 30 años de quédate en casa porque sencillamente llegamos a normalizar un conjunto de elementos que nunca debimos normalizar. Normalizamos la inseguridad, los robos, los asaltos, normalizamos de que es peligroso. Preguntémosle a las mujeres si se sienten seguras si caminan del Parque Nacional a la estatua de León Cortés ahí en la sabana a las 9, 10 de la noche. Pero cuando la gente que tiene las posibilidades de viajar fuera del país, entonces, sí les dan las 2, 3 de la mañana en espacio público porque se sienten seguros. Entonces, no sería lógico y matemáticamente factible que nosotros comencemos a ser visionarios y nos demos cuenta que en el enriquecimiento del espacio público, en la seguridad, el alumbrado, el acceso a cultura, las actividades deportivas y de entretenimiento, donde se genera congregación, intercambio, donde se faculta la interacción humana de las personas, no solamente es lo que nos define a nosotros como especie, como personas, como ciudadanos, sino que también de forma mágica impacta los números de la economía y también impacta en negativo lo que tiene que ver con delincuencia. Si nosotros tenemos esa visión, entonces súbitamente nos enfrentamos a un nuevo modelo de desarrollo donde las personas somos la columna vertebral, ese eje medular, ese elemento fundamental para que la magia suceda. Y es que es muy interesante porque cuando nosotros visitamos diferentes comunidades es precisamente lo que nos dicen a nosotros los abuelos y los padres de los muchachos. Nos dicen, es que aquí ni siquiera tienen un espacio donde ir. Y te estoy hablando de Juanilama, te estoy hablando de Birmania, te estoy hablando de Santa Cecilia, ya todo sobre el corredor noratlántico, allá en la ruta 4, pero también aplica gran cantidad. Más ahí en los cuadros nos dicen exactamente los mismos, donde los muchachos tienen que patear bola en la calle. Ahora bien, ¿por qué esto es interesante? Porque si nosotros nos damos cuenta de que en la inversión en espacio público, en deporte y en cultura, tenemos una repercusión inmediata en el proceso de gestión económico, pero además de eso, en lo que tiene que ver con seguridad, esa fórmula tiene que estar presente en la política pública. Ahora bien, no es de extrañarse por qué razón en el pasado nunca estuvo allí, porque entonces, Esteban, o sea, si las personas tienen la capacidad de hacer uso del espacio público y además de eso tenemos una economía que comienza con una curva positiva de crecimiento y sostenible en el tiempo, pero además de eso tenemos espacios más seguros, entonces, por regla de 3, la gente tiene recursos, la gente tiene una mejor condición de vida y eso no le sirve al statu quo tradicional, porque al statu quo tradicional, a la política clásica, lo que le sirve es que las personas estén en pobreza, de la mano de una pobre educación que los haga dependientes de la dádiva, del asistencialismo gubernamental y sencillamente se nos anquilosan en el poder. Por eso quisimos ponerlo de número 1, porque además, Esteban, sobre esa misma línea del quédate en casa, súbitamente los factores de riesgo que son un determinante de la pérdida de calidad de vida, como todo aquello que se deriva de obesidad, hipertensión, diabetes, que es lo que es de la mano de la pobreza cuando estás metido en la casa, eso es un determinante también del deterioro de los sistemas de salud. Entonces, y al día de hoy seguimos viendo de forma absurda, Esteban, y todos aquellos que nos observan, cómo los parques están cerrados, cómo las medidas restrictivas para que la gente tenga acceso a la cultura, eso es no permitido, y por supuesto, si usted no tiene plata, menos que puede accesar a todo esto. Que es un momento para que nosotros nos detengamos y seamos muy reflexivos, pero además muy críticos, pero también muy valientes, en que exijamos el acceso al espacio público, que tengamos acceso a la cultura, que tengamos acceso a actividades deportivas, a elementos de entretenimiento, pero ¿sabes qué es lo que pasa? A partir del momento en que estás bien y tenés recursos, tenés libertad financiera, tenés libertad emocional, tenés libertad psicológica y eso va en contra de un sistema represivo de control que solo le sirve el statu quo tradicional. Así que por eso quisimos ponerlo de número 1, porque eso se nos engrana de una forma propositiva con todos los demás puntos que ponemos nosotros en el programa de gobierno, teniendo claro que nuestra calidad de vida es el punto fundamental, porque además de eso, si nosotros estamos bien, Esteban, entonces la capacidad para generar trabajo, para generar creatividad, innovación, para generar empresa es muchísimo mayor, porque no hay herramienta de control mayor que el miedo, la incertidumbre y la desconfianza. Y cuando tenés cultura,
cuando tenés acceso a entretenimiento, a deporte, porque además de eso es factible desde el punto de vista económico para la población, porque prácticamente lo que hemos hablado en términos de cultura y deporte prácticamente es restrictivo por la cantidad de impuestos que hay o el poco acceso que existe. Entonces, la posibilidad es de que entremos nosotros a un círculo virtuoso donde el bienestar sea norte y no el miedo, el control, la incertidumbre y la desconfianza. Entonces, esa primera página del plan de gobierno es totalmente antagónico con lo que hemos vivido en términos de represión durante los últimos meses. Sí, muy bien, claramente, ¿verdad? Y posiblemente, también en lo primero que nos planteabas, de juventud tuya, encontramos respuestas a esto, a por qué está ubicado en ese primer lugar, ¿verdad? Ahora, es interesante pensar, ¿verdad? En términos de bienestar social, ¿verdad? Y esto que vos nos planteas, ¿verdad? ¿Cómo, cómo generar, digamos, o impulsar estos programas, porque ustedes hablan de impulsar los programas gratuitos de deporte y cultura, de buscar alianzas con el sector privado y fortalecer el financiamiento, ¿verdad? Para artistas y para atletas. ¿Cómo lograr esto? Cómo lograr esto, ¿verdad? En términos de que sea materializable cuando lo que hemos visto durante los últimos 40 años, por ejemplo, es que el sector cultura es al que primero le recortan siempre. Después es educación. Y lo hemos visto ahorita con las propuestas que hay de recortes. Cultura y educación otra vez. Entonces, la pregunta correcta que nosotros deberíamos plantearnos es, ¿por qué, Esteban? ¿A quién le conviene que nosotros tengamos a una población cuya educación sea precaria, cuya formación sea precaria y que esté condicionada por el miedo, la incertidumbre y la desconfianza? ¿Por qué? ¿Y a quién le conviene eso? Si nosotros nos damos cuenta cuál es el potencial que existe en esta inversión, vamos a caer en conciencia. Algo tan sencillo. Y para que nos demos cuenta de que esto tiene un impacto total en lo que es el proceso de generación económica. Si nosotros invertimos en prevención o en bienestar, nos vamos a ahorrar el triple en atención médica. Entonces resulta que esto es una ecuación que tiene muchísimo más, un alcance muchísimo mayor. ¿Por qué razón? Si yo tengo a mi población sometido a estrés, a incertidumbre, a encierro y pobreza, la gran cantidad de patologías sociales que tenemos en ese momento y patologías físicas o problemas, nosotros como sociedad los vamos a pagar en el corto, en el mediano y principalmente en el largo plazo. Mientras que si nosotros generamos círculos favorables, lo que llamamos círculos virtuosos, todo eso cambia. Lo que eso sabe es que es un abordaje completamente diferente de lo que hemos tenido. Por dicho que me dijiste los 40 años, porque te lo voy a traer con respecto al Código Municipal del 70, porque resulta que en el Código Municipal de los 70 nosotros teníamos que los municipios tenían claro el valor del bienestar, el valor del bienestar en el artículo 4 del Código Municipal del 70. Entonces resulta que tienen que invertir en espacio público, en bienestar, promover lo que tiene que ver con actividades, promover lo que tenía que ver con la atención de salud. Y cuando se hizo la modificación del Código Municipal, sencillamente se quitó prácticamente para quedar en términos de recoja basura y cobra impuesto territorial. Entonces, si nosotros despersonalizamos los procesos de gestión de las instituciones públicas enfocados en la persona, llegamos a lo que tenemos en este momento. Ahora bien, si nosotros somos visionarios y también de números, vamos a darnos cuenta que es fundamental que nosotros le demos el justo valor a diferentes actores. Y lancémosle este reto a las personas que nos ven. Cuando nosotros observamos el peso del aporte de la piña a la economía costarricense, resulta que está a la altura del aporte de las telecomunicaciones en la economía costarricense, y para que nos demos cuenta de que hemos estado un poco distraídos en el proceso de gestión económica, resulta que ¿saben cuánto aporta la cultura al Producto Interno Bruto de Costa Rica? Ese es el reto.
pero bueno, estamos aquí en vivo, entonces es un 2%, exactamente igual que los dos anteriores, Esteban. Entonces, no puede ser posible que a través de una pandemia nosotros cerremos un poderoso grifo del proceso del desarrollo nacional, pero que además de eso estimula el bienestar, estimula la innovación, estimula todos esos espacios positivos y como mucho tiene que ver con la percepción, entonces generemos percepción positiva, porque en un entorno positivo sencillamente florece el comercio, florece el bienestar, disminuyen o se atenúan las patologías sociales y sencillamente generamos entornos favorables para que todo aquello que nos identifica como seres humanos, y hablemos de costarricenses, realmente se encuentre allí. O sea, tenemos una mejor condición económica a partir de un mejor entorno. 2% genera la cultura del Producto Interno Bruto a Costa Rica. Lo mismo que la piña, lo mismo que las telecomunicaciones. O sea, pongámonos serios y realmente pongamos en la justa perspectiva de lo que estamos hablando aquí. Y es que tenemos necesariamente de cara a la crisis que estamos enfrentando, tenemos que pensar diferente, actuar diferente, ser valientes para que los resultados vayan en sincronía con todos los desafíos que estamos teniendo enfrente. Sí, vamos nada más a hacer un paréntesis porque tengo una pregunta que quisiera hacerte, pero por ahí en el chat, Johnny Aguilar Artavia te hace una invitación, ¿no? Te invita al grupo de trabajo tuyo a participar en la 15 de septiembre en Atillo. Dice que él es líder comunal, entonces simplemente era un paréntesis, ¿verdad? Porque es No, un no, no, pero ese paréntesis te lo agarro porque ese es el barrio, así que Johnny, pura vida, nos vemos allá, si Dios quiere. Y muy bien, y ahí, porque yo ya había puesto un par de invitaciones en el chat, entonces parece justo que lo mencionemos, ¿verdad? Por ahí hay unas preguntas sobre déficit fiscal, que ahorita nos vamos a meter en esta parte, pero con esto que hablabas, con esto que hablabas, y muy bien, además, la acotación a los años en el momento que se modifica el código municipal. Porque si nos devolvemos 40 años, lo que nos encontramos es la ejecución de una serie de políticas públicas que llevan al recorte en gastos de lo que denominaríamos acciones sociales o bien social de parte de los gobiernos, ¿verdad? No es nada que nos inventemos, ¿verdad? Que los programas de ajuste estructural tuvieron una afectación negativa en esta línea. Y ahora, cuando nos encontramos en esta situación, ¿verdad? Nos encontramos también con una regla fiscal, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también con relación al déficit fiscal. Pero hay una regla fiscal que nos llama a aplicar, ¿verdad? Recortes precisamente en estos programas o lo que iría dirigido a esos programas a los que vos estás haciendo referencia. Correcto. Nosotros, en cuanto a ese concepto, tenemos que estar muy claros y eso se lo voy a plantear como empresarios. Como empresario, cuando nosotros tenemos un proceso productivo, tenemos que enfocarnos en lo que tiene que ver con los ingresos y la relación con los gastos. Y para que la empresa avance, nuestros ingresos tienen que ser, de forma lógica, mucho mayores que los gastos. Cuando nosotros visualizamos el impacto negativo que tiene en este momento en cuanto a las decisiones de dónde se va a colocar el dinero respecto a la inversión social, y es que yo prefiero llamarlo de esa forma, inversión social, nosotros estamos avanzando en la dirección equivocada. Y es que tenemos un país cuyo gasto corriente se financia en casi un 50% por año. Eso desde la perspectiva empresarial es inaceptable. ¿Por qué razón? Porque ninguna empresa, y otro reto, o sea, los invito a que asuman ese reto de ir a preguntarle a cualquier empresario si ellos podrían salir a flote financiando el 50% de su operación con deuda y deuda cada vez más cara para poder seguir adelante. Y se van a dar cuenta que la respuesta unánime es ninguna. Lo que sucede es que quienes llegan al gobierno sencillamente tienen la costumbre y ya lo asumieron
como un elemento natural, el hecho de estar pidiendo prestado. Y eso no funciona. Ahora bien, si nosotros en ese proceso de fortalecimiento de finanzas, no solamente observamos el departamento de contabilidad en términos del gasto, que por supuesto que tenemos que observarlo. O sea, no es una actitud indiferente, pero no es recortando, y ya nos dimos cuenta, en todo lo que tiene que ver con inversión social, porque no puedes recortar en educación porque sencillamente te estás disparando en el pie. No le puedes recortar la alimentación a los muchachos y a los niños en escuelas y colegios porque sencillamente eso lo pagas todavía peor. Nosotros no podemos seguir recortando en cultura porque ya sabemos que eso tendría un impacto posible en los procesos de reactivación. No. Tenemos que ser serios. Y la seriedad aquí radica en generar un ecosistema, un entorno, una seguridad jurídica donde realmente se faculte la posibilidad de la generación de micro, pequeña, mediana y el crecimiento a la gran empresa. Y eso también es un desafío enorme, Esteban. ¿Por qué razón? Porque resulta que aquí hablamos de empleo para arriba y empleo para abajo. No nos llegó ya el momento, no nos llegó ya el momento de ser mucho más conscientes y serios y comenzar a pensar en términos de la posibilidad de generar microempresarios, empresarios y grandes empresarios que realmente tengan la visión de generar prosperidad y que este ecosistema productivo faculte que una mayor cantidad de personas ingresen a la formalidad, porque entonces entre más personas estemos en formalidad, más personas estamos aportando, más personas estamos colaborando, y algo que todos los costarricenses decimos es que Costa Rica es cara. Conforme de manera visionaria avancemos en esa dirección donde más personas estamos en formalidad y más personas estamos aportando de forma matemática, porque eso es una pinche ecuación, entre más personas contribuyen, menor es la carga de impuestos o la carga impositiva que tenemos sobre nuestros hombros. Es pura matemática. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Es más sencillo mantener la discusión polarizante entre los públicos y los privados y satanizar completamente al empresario que detenernos sencillamente de forma consciente, hacer un inventario de todas las fortalezas que tenemos como país, recordar que todos necesitamos de todos y decir, ok, perfecto, tenemos una decisión política clara y es eliminar todos esos nudos, todas esas ataduras, esos callejones sin salida que casi que imposibilitan el hecho de que nuevas personas entren al ecosistema productivo, porque desde la conveniencia tuya, mía y de absolutamente todos, está la realidad de que necesitamos que esas personas lleguen a producir. Ahora bien, la ironía, por ejemplo, es que Rocío González, que vende patia en la bomba limonal, Rocío sueña con tener un pequeño restaurancito donde ella venda comida caribeña porque sabe que ella es la única que hace comida caribeña en Guanacaste. Pero como ella está en informalidad y además de eso podría ser calificada como pobre, sencillamente ella ni sistema de banca para desarrollo, ni la banca nacional, que teóricamente es nuestra, pero que no funciona como nuestra, llega y le aporta. Entonces ahí es donde viene un elemento que nosotros tenemos claro en el plan de gobierno y tiene que ver con el fortalecimiento del emprendimiento. ¿Por qué razón? Si nosotros aprovechamos lo que planteó la pandemia, que es un aumento en las transacciones digitales, o sea, ya estamos en ese plano. La gente no quiere que le den plata en efectivo porque le da, siente que ahí está el COVID-19 y guácala. Entonces, okay, aprovechemos que el crecimiento en las transacciones electrónicas se dio, que ya nos acostumbramos de una manera significativa a utilizar dinero electrónico, porque hasta en los muertos que hay en la carretera, donde están los muchachos vendiendo jugo de naranja, viene el rotulito escrito a mano que dice SIMPE y viene el número de teléfono. O sea, ya nos estamos encaminando hacia una economía digital. Entonces, si nosotros ya tenemos una tendencia hacia lo digital y podemos nosotros facultar las posibilidades para que la gente tenga, y esto ya se ha hablado con diferentes gobiernos locales, mayor facilidad y mayor accesibilidad a patentes que se otorguen rápidamente, pero además de eso, permisos sanitarios de funcionamiento que se nos otorguen rápidamente. Y aquí, antes de que cualquier persona me diga un pero, cualquiera de nosotros ha ido a un turno, a unas fiestas patronales en cualquier parte del país. Olvídense de la pandemia. Ya sé que me van a salir con la pandemia. No, antes de la pandemia y lo que va a ser después de la pandemia.
y todos veíamos que los negocios funcionaban porque tenían una patente temporal y tenían un permiso sanitario de funcionamiento. Hacia eso vamos. Y después una declaración jurada donde en el siguiente año las personas, estos microempresarios, estos emprendedores se comprometen a cumplir con todo lo demás. Pero ve qué interesante. Yo creo en un Estado que acompañe, un Estado que facilite, que realmente esté allí para apoyar este proceso de que las personas tengan el chance de empoderarse de sus destinos a través del establecimiento de su emprendimiento. Y si nosotros hacemos la matemática y a través de este mecanismo logramos que 200,000 personas se vayan de estas de informalidad, se vayan integrando al proceso formal con retención en fuente de un porcentaje para Hacienda, de un porcentaje para la caja y de un pequeño porcentaje revolutivo sobre lo que es el futuro de banca para desarrollo, no lo que tenemos hoy, ¿verdad? Porque la banca de desarrollo que tenemos hoy no le sirve a nadie, solo unos cuantos amigos del consejo rector, ¿verdad? Por lo tanto, cambiar el consejo que tenemos en este momento y principalmente el director que no sirve, tendríamos nosotros el futuro de una banca para desarrollo que se encuentre allí con una visión de riesgo, dando capital semilla, generando un escenario tal donde las personas puedan accesar a estos recursos, porque ¿sabes qué es? Tenemos que generar un sistema de banca que tenga apetito por el riesgo, que crea en las personas, pero además de eso, donde la data positiva, por eso creemos en un gobierno digital, esa data positiva les permita a las personas que lo que tienen son los registros de pago de agua, de pago de luz, de la recarga del celular, demostrar que tienen buena paga. Pero además de eso, en un sistema digital hasta quitamos ese elemento humano cuyo sesgo en muchas ocasiones imposibilita que las personas puedan accesar a estos microcréditos. Nosotros creemos en el microcrédito, nosotros creemos en los emprendedores, pero además esto no es un asunto de fe. La matemática de lo que representaría en términos de impacto el crecimiento económico, de ir integrando progresivamente con una meta de 200,000 personas por año, 1 millón de personas que están en informalidad en 5 años, eso impactaría positivamente esa ecuación que todo mundo anda hablando que es deuda en relación con el PIB. Entonces todo mundo se enfoca nada más en el numerador. No, es un momento positivo para que pensemos en el denominador, que es Producto Interno Bruto. Y eso tiene que ver con producción, tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con aporte, tiene que ver con toda esa capacidad que tenemos nosotros para transformar ideas y sueños en trabajo productivo y en bienestar económico. Sí, respecto a esto, ¿verdad? Porque van surgiendo muchos temas. La idea es, bueno, vamos a tratar de ver hasta dónde nos da la cuerda, ¿verdad? De poder abortar la mayor cantidad que podamos. Pero respecto a esto, hay dos puntos que quisiera tratar. Uno, por ejemplo, cuando hablamos de gobiernos digitales y ciudadanías digitales, esto implica un reto gigantesco y es un reto de alfabetización digital, ¿verdad? Porque, en efecto, la señora que vende patí, ¿verdad? Posiblemente también tenga dificultades, ¿verdad? En el uso de herramientas tecnológicas. Entonces ahí tiene que haber un proceso de formación, un proceso pedagógico de introducción a estas herramientas que además, ¿verdad? No nos genere una brecha entre quienes logran hacerlo y quienes no, ¿verdad? O un tipo de oficina, un tipo de forma en que las personas, por ejemplo, puedan acudir y hacer frente a trámites digitales sin necesidad de andar rodando por múltiples oficinas, por ejemplo. Y por otro lado, eh, tenemos el acceso al crédito y esto, ¿verdad? Que vos bien planteas, que sería una idea de romper lo que yo en algún momento he denominado como emprendimiento de supervivencia, porque al fin y al cabo una cosa es pensar el emprendedurismo o el emprendimiento en materia de desarrollo económico y otra es el vender las jaleas con las guayabas del palo del jardín para apenas poder comer, ¿verdad? O sea, son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo acompañar? Porque hablabas de un Estado que acompañe. Un Estado que acompañe entonces a nivel de formación y administración, ¿verdad? A estas personas para que ese emprendimiento realmente no sea el emprendimiento que en 2 años quiebra, que no sea el emprendimiento que apenas da para sobrevivir y que más bien sea algo que colabore a un tipo de reactivación económica y pensémoslo de ciertas maneras, porque por ahí lo mencionan en el plan de gobierno, de economías de encadenamiento y, ¿por qué no? Que no, por ahí no estaba, pero igual lo agrego yo por acá, ¿verdad? De economías de carácter solidario, que no sea simple y llanamente la competencia descarnada entre unos y otros, donde si la señora vende patí, tiene su restaurante de comida caribeña en Guanacaste, le ponen otro al frente.
Sí, eso es fascinante porque primero yo soy un rebelde, Esteban, y a mí me encantan todas esas historias que parecieran utopías al principio, las que todo el mundo critica y todo el mundo dice que no, y cuando se convierten en realidad, súbitamente todo el mundo creía. Este caso, y por eso es fascinante lo que hablaba yo desde el caso de Rocío, porque Rocío, y si alguien se da la vuelta ahí por la bomba limonada, la va a ver, o sea, ella es la que vende Patty. Ella ganó la segunda edición del concurso de Emprendamos Todos con Costa Rica Azul, que es esta organización no gubernamental que yo presido, y junto con otras personas, las otras dos que ganaron de 357 emprendedores, los otros eran de Pérez Celedón. Y resulta que ellos tienen la capacidad no solamente para establecer sus menús por internet, establecer los grupos, los grupos de difusión, o sea, ya esa beta está. Lo que tenemos que dar nosotros es el escenario favorable para que ellos tengan esa oportunidad para volver exponencial su modelo de negocio y para que la mortalidad de estos emprendimientos no se encuentre en la mortalidad que tenemos en este momento, que es una mortalidad de emprendimientos muy alta. Ahora bien, ¿dónde radica eso? Uno, acceso al crédito; dos, acompañamiento, y en ese acompañamiento tiene que ver los procesos de educación formal, de encadenamiento a los sistemas productivos, ya sea lo que tiene que ver con mercados locales, la industria turística y obviamente, y es algo que a mí me interesa muchísimo porque nosotros vemos los números y las tendencias de Organización Mundial del Comercio, lo que tiene que ver con Europa, si nosotros, y ese es un tema que a mí me interesa muchísimo, que es la parte agrícola sostenible, libre de agrotóxicos, y la parte orgánica, si nosotros esas jaleas que me decías vos, que inicialmente pareciera subsistencia, súbitamente eso no es de subsistencia. Si nosotros cooperativizamos estos elementos y lo tenemos regionalizado, donde las personas tienen acceso a este acompañamiento y tienen los productos y creamos valor, pero además de eso, ese proceso de crear valor no solamente es un empaque al vacío, no solamente es un frasco bonito, no, estamos hablando de la marca Costa Rica, que es una marca respetada en el mundo en términos de sostenibilidad y lo que tiene que ver con energías limpias. Y si nosotros de la mano sacamos ventaja de esa marca Costa Rica, y nosotros sabemos que la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea está apostando a lo que tiene que ver con el ingreso de alimentos orgánicos, entonces, ¿por qué nosotros no reconocemos que esa curva de crecimiento del 12% de consumo de alimentos orgánicos, que además de eso genera un mayor valor para el productor, y además de eso, mayores rendimientos para la economía, pero además de eso es sincrónico con la imagen país, pero además de eso protegemos el ambiente y hasta los mantos acuíferos no se encuentra como parte de una política pública que impacta positivamente la vida de las personas, aumenta lo que tiene que ver con los ingresos país, pero además de eso va en sincronía con nuestra marca país. Entonces, Esteban, esto no es nuevo para nosotros, son 10 años hablando de estos temas y de estos tópicos. Es educación, digitalización, crédito, seguimiento, engranaje con mercados locales, disminuciones de intermediaciones y búsqueda de nuevos mercados a nivel internacional. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchísimas veces a nosotros nos cuesta creérnosla. Ya es un momento que nosotros reconozcamos en el bienestar del otro, el bienestar propio. Y lo que hablabas vos de esa lucha encarnizada, es que es interesante, porque fue precisamente ahí en Matapalo de Avangares donde hicimos un evento hace algunos meses, muy bonito, donde se integraba la parte deportiva con la parte cultural. Ahí había unos músicos y unas cimarronas y mascaradas y todo eso, y había una organización de emprendedoras de la localidad donde entonces la diversidad de platos era como de 10 platos, entonces se organizaban entre ellas, y ese es un elemento fundamental dentro del concepto del plan de gobierno, que es el fortalecimiento de los gobiernos locales a partir de dos elementos importantes: lo que tiene que ver con el veedurismo ciudadano, para que veamos que los proyectos se van cumpliendo, pero además de eso, un ordenamiento con respecto hacia dónde queremos nosotros como gobierno central que los fondos se ejecuten. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando vos integrás estos elementos como activaciones locales para generar esa identidad de la comunidad, y esas identidades comunales sean los que generen bienestar, esto
es mágico. ¿Por qué razón? Porque te activa la economía local, porque te sirve como un punto de encuentro de la comunidad, porque además de eso pasaría a formar parte del menú o de la oferta turística, pero además de eso nos genera a nosotros esa visión de cómo la identidad comunal nos sirve a nosotros para identificar cuáles son nuestros productos y servicios o el potencial que tenemos también para poder estimular este proceso de exportación. Eso sucede identificando nichos de mercado a nivel internacional y cuáles son nuestras fortalezas. Por eso te digo que es momento para que nosotros nos la creamos, porque hay muchas oportunidades en el corazón de diferentes comunidades que no han visto la luz sencillamente porque no hay una voluntad política, Esteban. Y nosotros estamos claros, y Cristian Rivera está claro, y ese es mi compromiso, de que ese portillo que ha estado cerrado, ese callejón sin salida de no hay voluntad política, aquí se acabe. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos a ese callejón sin salida de la voluntad política es porque a alguien le interesa que algo no se dé. ¿Por qué razón? Por intereses personales. Ahora bien, el bien de la comunidad, el bienestar de las personas está por encima del interés de una compañía, de una persona o de un partido político o de un político en particular. Bien. Eh, Vamos a cambiar un poco el tema para darle pie a una de las consultas que están por acá, Sí. y hablar sobre el tema del déficit fiscal, ¿verdad? Nos mencionan por acá, ¿verdad?, que las políticas para atacar el déficit, ¿verdad?, son políticas que realmente han ido empobreciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el aumento del IVA o el 1% a la canasta básica. Y al frente con donaciones tributarias. Entonces nos preguntan, ¿cuál es la política que tiene, en este caso, Cristian Rivera y el Partido de Alianza Demócrata Cristiana frente al tema del déficit fiscal, ¿verdad? Y que por ahí mencionaban también en su plan de gobierno, ¿verdad? El tema de ilusión, evasión, defraudación fiscal. Sí, hay un punto que es fundamental y es que en esa ecuación que nosotros analizábamos anteriormente, la producción para nosotros es fundamental. Todo lo que tiene que ver con ajustes estructurales que son fundamentales que se hagan, no nos van a llenar a nosotros ni el refrigerador ni la alacena de ninguna familia. El primer punto cuando nosotros hablamos, por eso es prioritario en el plan de gobierno, es el estímulo del emprendimiento, que nosotros facilitemos los procesos de ingreso de las personas a la población económicamente activa en formalidad. Hablamos del impacto y la importancia de lo que tiene que ver con la industria del turismo, porque sencillamente a través del proceso, o sea, es que tenemos que ser hasta humildes con ese concepto. Nosotros lo que tenemos en Costa Rica son 60,000 habitaciones hotel. 60,000 habitaciones que si nosotros las proyectamos anualmente sobre los números que teníamos en prepandemia, serán casi 3 millones de personas, lo que significan 3 millones de tiempos de comida, 9 millones en 24 horas. ¿Y por qué eso es importante? Porque hablamos de producción. Es importante que cuando hablemos de déficit entendamos que hay una diferencia entre lo que estamos gastando y lo que nos está ingresando. Por eso es que voy a ser reiterativo porque es fundamental y es el hecho que tenemos nosotros que estimular el emprendimiento, facultar aquellos puntos de ingreso de dinero como lo que tiene que ver con el turismo, llenar esas habitaciones hotel sabiendo que eso impacta positivamente la actividad económica de los agricultores, de los caficultores, de los ganaderos, de las personas que están en porcicultura, avicultura, apicultura, transporte, los souvenirs, la sodita que queda en el trayecto. Eso es producción, de la mano de otro elemento importantísimo, porque si vemos los números macroeconómicos del Banco de Costa Rica, nosotros tenemos ya que la economía comienza a tener elementos de repunte, pero es precisamente por producción en muchísimos del aporte de zonas francas, que viene con una curva de crecimiento, de acuerdo a los últimos números, de casi el 20%. Y cuando vemos la composición de esos números, tiene que ver fundamentalmente con, con los elementos de dispositivos médicos. Nuevamente el factor salud allí sacando la cara por el país. Entonces, con respecto al déficit, por favor, nosotros tenemos que entender que en el proceso productivo y la generación de dinero, nosotros allí tenemos un impacto positivo, no solamente en los procesos, aunque sean rudimentarios, que ya lo vamos a tocar, lo que tiene que ver con el IVA y la recaudación de impuestos. Pero por más rudimentario que sea, que es lo que tenemos en el sistema en este momento, el hecho que nosotros tengamos una economía
que comience a producir desde los que son pequeños, que ahí es donde yo tengo en algunas ocasiones algunos encuentros muy interesantes con los economistas, porque a ellos les encanta pensar en macro. A mí me encanta pensar en la comunidad, porque si nosotros tenemos a miles y millones de personas que comienzan a hacer gestión de su futuro a partir de actividades económicas, eso nos impacta a todos los números macroeconómicos. El mejor ministro de Hacienda siempre va a ser una economía bollante. Y una vez que nosotros tenemos claro eso, porque además, y soy enfático con turismo, ¿por qué razón? Porque las atracciones, todos los elementos turísticos en este país se encuentran en los cantones más deprimidos. Estamos hablando de las provincias costeras, estamos hablando de las áreas limítrofes. Allí se encuentran atractivos turísticos y el colón producido por turismo es el de más amplia base de distribución. Entonces es importante que nosotros como costarricenses, independientemente de cuál sea nuestra actividad económica o donde vivamos, tengamos claro el impacto que eso tiene en la economía del país, pero despersonal. Démosle rostro humano en la vida de las personas que se encuentran aledañas a estas zonas turísticas, de la mano de cómo, si nosotros impactamos la pobreza en estas zonas, vamos a preservar mucho más nuestras zonas protegidas. ¿Por qué razón? Porque la pobreza es el mayor depredador del ambiente. Entonces vemos cómo se nos comienzan a articular elementos muy importantes. Y en ese escenario, si tenemos una economía o ingresos, hablemos de ingresos para que suene más claro, si tenemos más ingresos como país, porque estamos recibiendo una mayor cantidad de personas que vienen a disfrutar de todo lo que desde el punto de vista turístico, gastronómico, de sostenibilidad, de bellezas naturales, de experiencias culturales en las diferentes comunidades, entonces tenemos más plata. Pero si además de eso, no, y eso ha sido una propuesta que hemos tenido a lo largo de los años, es que nosotros volvamos simbiótica estas dos turbinas del desarrollo, que es turismo y exportaciones. ¿Qué tal si nosotros también tenemos claro que cada producto que se exporte a este país lleve una invitación para que los turistas en diferentes partes o las personas en diferentes partes del país se antojen, del mundo se antojen de venir a nuestro país? Con un Visite Costa Rica o Visit Costa Rica, el país más feliz del mundo o el país del pura vida, lo que ellos quieran ponerle en ese sello, pero que los productos de exportación lleven una invitación para que visiten Costa Rica, pero también que las personas que vengan, ya que estén aquí en Costa Rica, que sean esos turistas, tengan acceso a una especie ya sea de libro o de aplicación digital que sea haciendo cómo hacer negocios en Costa Rica, cómo hacer negocios con el paraíso, y ahí estemos indexados diferentes emprendedores, diferentes empresarios de productos y servicios para que entonces tengamos ese engranaje simbiótico, porque tenemos que hablar de esa forma. Así como lo público necesita de lo privado, también a los exportadores necesitan al sector turismo y el sector turismo a los exportadores. Es momento, y vos lo planteabas hace un rato, es más que un asunto de competencia, es un asunto de colaboración coordinada para que nos demos cuenta que esas fortalezas locales que tenemos en medio de las oportunidades globales nos plantean una ruta para generar prosperidad y para que la discusión que tenemos en este momento en el país logremos sacarla del departamento de contabilidad para que la pasemos al departamento de producción, al departamento de innovación, al departamento de desarrollo, y allí nos demos cuenta que el impacto que tiene ahí es muchísimo mayor, porque cuando se habla de déficit nosotros tenemos que plantear despidos, porque si nosotros vemos a Costa Rica como una empresa familiar, entonces hay que ir a ver quién despide. Ah, no, pero resulta que no se puede despedir a nadie porque Costa Rica es una empresa familiar. Entonces nos vamos al siguiente punto. El siguiente punto es refinanciar, y allí nosotros tenemos una gran oportunidad y es algo con lo que yo estoy comprometido, y es la conversión de deuda cara en deuda barata que vaya en sincronía con el valor de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad al día de hoy, en términos de que tengamos acceso a crédito barato para poder, sobre la línea de bonos verdes, continuar con los procesos de protección de todas nuestras áreas protegidas. ¿Y por qué eso es importante? Porque ya es un mecanismo que existe. Eso salió no solamente ya, vamos a ver, cada 15 días le venían llamando al Banco Central para ver si Costa Rica tenía disponibles bonos verdes. Ahora con la COP26 tenemos nosotros que ya es una tendencia global de que los países ricos inviertan en este tipo de instrumentos. Hacer intercambios de deuda cara por deuda barata nos generaría a nosotros liberación de fondos disponibles, y esto que vaya teniendo una repercusión positiva sobre los indicadores macroeconómicos de nuestro país. ¿Qué tal si sobre esa línea nosotros podemos hacer canje de deuda que tenemos ahorita al 8, 9 y algunos hasta el 10% por deuda que esté al 3 o 4% sobre este tipo o esta modalidad? Entonces, hacer un proceso de refinanciamiento es el segundo punto. Número uno era despedir gente. Ya sabemos que eso no se puede hacer o no lo vamos a hacer. El segundo es
canje de deuda, esos procesos de refinanciamiento. Y todas las personas que en los campos empresariales hemos tenido deuda, sabemos que se pueden hacer procesos de refinanciamiento. ¿Por qué razón? Porque ya hicimos aportes al principal, porque queremos hacer procesos de prolongación de los periodos de pago. ¿Ok? Refinanciamiento. Y el otro punto tiene que ver con nuevos créditos. Pero los que estamos también nuevamente en el sector empresarial, y se lo digo como empresario de más de 19 años, nosotros nunca pedimos crédito para pagar planilla. Y es allí donde los procesos productivos se vuelven trascendentales. Nosotros tenemos que ir avanzando hacia un país más productivo que progresivamente se vaya alejando de la necesidad de mantenerse pidiendo deuda para pagar planilla. Y que si vamos a hacer procesos de endeudamiento, sean para grandes obras que nos permitan a nosotros tener acceso a obra pública controlada, fiscalizada, bajo un modelo de gobierno digital y abierto para que realmente tenga el impacto en nuestra calidad de vida. Sí, Cristian, vos ahora mencionabas hace un rato la polarización a la que se ha llevado y el tema de la discusión entre empleados públicos y empleados privados. En estos términos del déficit fiscal, ¿verdad? Hemos encontrado un señalamiento continuo, sobre todo en medios de comunicación, sobre el empleo público como el disparador de deuda, ¿verdad? También, por otro lado, tenemos el tema de evasión y elusión y la discusión que se han dado en tanto cuál es realmente ese porcentaje de evasión y elusión fiscal que muchas veces ronda el déficit también, el mismo porcentaje. Entonces, ¿cuál es la posición que vos sostienes respecto al empleo público en tanto es señalado como el gran disparador de la deuda pública? Sí, en esto yo soy enfático. Yo tengo grandes problemas con ese elemento de polarización, porque esas polarizaciones solo le sirven a alguien. Y si perdemos el tiempo en preguntar por qué, le vamos a llegar, pero eso ya es improductivo. El punto aquí es tener conciencia de que necesitamos un nuevo pacto social donde nosotros reconozcamos que ambas partes de la ecuación nos necesitamos mutuamente. Es como si esto, Esteban, fuera una yunta para jalar la carreta. O sea, por un lado tenemos al sector público que cumple con un conjunto de funciones muy importantes y tenemos al sector privado que es maravilloso en el proceso de generación de recursos. Entonces necesitamos un sector público robusto, fortalecido, ágil, eficaz, sin grasa, que permita que realmente a través de la agilidad en procesos y la efectividad en lo que tiene que ver con los datos y el manejo, haga que todos los procesos se agilicen para que realmente el país avance. Pero también necesitamos un sector privado fortalecido, robusto, con esa capacidad de innovación, de creatividad, para que realmente de cara a la cuarta revolución industrial y todo lo que tiene que ver con la revolución de las comunicaciones y un mundo que cada vez se hace más pequeño, que sea altamente competitivo. Tenemos que generar valor, tenemos que crear valor. Nosotros no podemos estar estancados con una economía que no está creando valor a la velocidad que debería estarlo haciendo. Y en esa simbiosis público-privado es en la que yo creo. Si nosotros seguimos cayendo en esa sutileza hipócrita del sistema donde es el punto polarizar entre quienes están en lo público, en lo privado y generar nosotros otro escenario básicamente para generar discusión improductiva, vamos a caer, vamos a morder el anzuelo. Y vamos nuevamente a caer en ese engaño de generar análisis que nos polarizan, cuando en realidad de cara a la construcción de la Costa Rica próspera que nosotros necesitamos, hay que trascender eso. Y hay una herramienta poderosa y es lo que me trae a mí hoy a estar aquí en Washington, D.C. Nosotros hoy tuvimos una conversación muy importante con los funcionarios de gobierno digital abierto y eso es fundamental porque eso nos permite a nosotros avanzar hacia un Estado eficiente, pero eficiente en todos los aspectos, como ya lo ha logrado Estonia, Ucrania, Nigeria, incluso Panamá, en los procesos de gestión de obra pública, en los procesos de gestión de relación con el gobierno, no solamente con el gobierno central, sino con el fortalecimiento de los gobiernos locales, con trazabilidad, con establecimiento de quiénes son los responsables, de cuáles son los KPIs o esas unidades de desempeño que necesitamos, porque entonces allí se desvanece
toda esa teoría conspirativa y todos esos fake news que le sirven solamente a unos cuantos para polarizar. No, porque cuando nosotros tenemos datos, pero también tenemos responsables y tenemos los indicadores de desempeño, además nos enfrentamos a algo maravilloso, que son los procesos de eficiencia en la inversión de los dineros públicos, pero también en los procesos de eficiencia, en los procesos de generar apertura de nuevos mercados, de apertura de nuevos negocios, de acompañamiento de los emprendedores, para que realmente no se pierda tiempo de manera improductiva y generemos dos ejemplos que son nefastos. El anillo de circunvalación tiene más de 40 años. La carretera a San Carlos tiene casi 57 años y no se ha concluido. Eso en el sector público tendemos a justificarlo, pero vamos a ver, no justifiquemos ni digamos que es el sector público, hay responsables. Y yo estoy convencido de que la gran cantidad de personas buenas en el sector público son mucho más que unos cuantos que son los que bloquean. Y se lo digo porque yo fui empleado público, yo trabajé para la Seguridad Social por más de 10 años. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos nosotros que fortalecer ahí? La libertad del empleado público que está comprometido con la calidad de su gestión. ¿Y sabes cómo lo liberamos? Tirando por el suelo todo esto que se ha perpetuado de manera perniciosa y nefasta, como lo son los eternos interinazgos, que es la forma más terrible bajo la cual los mandos medios que tienen su plaza en propiedad y que tienen rasgo político son los que ejecutan eso que es prácticamente un modelo de esclavitud moderna. Y me consta, porque conozco a personas abnegadas y súper trabajadoras que como son interinas, a veces les dan las 9 y las 10 de la noche y quédese callada, porque si habla, no le prolongo el nombramiento. Eso se tiene que acabar y eso se tiene que acabar en todos los elementos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros digitalizamos, todo se vuelve transparente, el dinero alcanza, la eficiencia se alcanza, la recolección de tributos se alcanza y eso nos permitiría a nosotros mejorar nuestra calidad de vida, porque esto no solamente tiene que ver con empleo, con generar empresa, es que somos personas y somos personas que tenemos una cantidad de años finita sobre esta tierra y ese reloj va en cuenta regresiva. Entonces es importante, sí, por supuesto que tengamos un empleo, sí, por supuesto que podamos alcanzar nuestros sueños en términos de crear una empresa, pero recordemos que nuestro paso por este mundo es finito y si nos vamos a desgastar en pleitos que no van a fructificar porque caímos en ese ardid, en ese juego que le conviene solo a unos pocos de enfrentarnos unos con otros. Cuando nos demos cuenta, si es que logramos llegar a ser una persona adulta mayor, vamos a reconocer que perdimos demasiado tiempo cuando en cooperar y colaborar los unos con los otros y reconocer en el bienestar del otro, el bienestar propio, allí es donde está la razón de ser del costarricense y está lo que hicieron nuestros abuelos por construir un país que para muchos, en muchos países, sería de utopías. Yo creo en ese país honesto, visionario, pero no solamente como algo utópico, sino como una realidad que podemos alcanzar a través de un gobierno digital y abierto, pero no como algo que solamente yo creo, sino algo que ya es una realidad para países, como te decía, Estonia, Ucrania, Nigeria, incluso Panamá. Respecto a esto, ahí vamos a tratar de abordar porque hay varios temas ahí que mencionabas en torno a esto. Eh, cuando hablamos, ¿verdad?, de esta reestructuración del Estado, ¿verdad? Ya vos mencionabas, ¿verdad?, acá de forma indirecta, ¿verdad? O sea, no hay despidos. En algún momento en el plan de gobierno se habla de una diáspora de movimientos de empleados públicos al sector privado. Entonces aquí viene una pregunta, ¿verdad?, respecto a esto. Y es, y que está en varios momentos, al momento que ustedes hablan de empleo. ¿Cómo, primero, cómo se da esta diáspora? ¿Bajo cómo elementos se propicia una migración de este tipo de empleados del sector público que pasen al sector privado en este momento de reestructuración del Estado, ¿verdad? Pero además, ¿cómo garantizar, ¿verdad?, el tema de la calidad de vida, de evitar los empleos precarios, ¿verdad? Por ahí mencionaban ustedes en algún momento respecto a la generación de empleo, ¿verdad? Que haya una vigilancia constante de que se cumplan los derechos de las personas trabajadoras, pero cómo llevarlo a cabo. Se habla del gobierno digital y la transparencia que esto llevaría, pero si ocupamos explicarlo claramente, esta es la forma, ¿cómo lo llevaríamos a cabo?
Con un gobierno digital y abierto, y aquí Esteban, nada más voy a aprovechar porque a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio con Jupema, entonces para que me invites a otro y seguimos tocando algunos temas, pero este tema de la diáspora a mí me interesa muchísimo porque, vamos a ver, en algún momento nosotros presentamos en el Colegio de Periodistas, hicimos un conversatorio sobre comunicación en positiva como herramienta para el desarrollo. La consolidación y construcción de entornos positivos y favorables nos generan a nosotros cambios muy positivos. Esto que se habla de la diáspora, se habla de el éxito del empresariado privado como el factor de ignición que me determina esta diáspora del sector público al sector privado. Y esto no es etéreo. Hay una gran cantidad de testimonios y de casos exitosos de personas del sector público que tenían un pequeño emprendimiento o tenían una empresa familiar o venían de familias que eventualmente tenían alguna pequeña empresa o alguna actividad económica en paralelo y que a través de la seguridad que tenían en el sector público, entonces se nutría la empresa. Ahora bien, ¿por qué esto se visualiza? Porque a partir del momento en el que el ecosistema productivo es mucho más favorable, pero además de eso tenemos una eficiencia mayor del Estado a través de los procesos de digitalización y generamos este entorno positivo y favorable, el objetivo es que se generen posibilidades para que los permisos sin goces de sueldo estén allí para que aquellas personas que quieren emprender comiencen a hacerlo viniendo al sector público. Pero además hablamos del fortalecimiento del sistema de banca para desarrollo, porque si nosotros tenemos un sistema de banca para desarrollo, no lo que tenemos hoy porque no sirve, sino como lo visualizamos de cara al nuevo gobierno, que realmente tenga ese apetito por riesgo, pero además de eso que exista la trazabilidad y esos elementos de acompañamiento, donde el rol de las universidades, los trabajos comunales universitarios, pero además de eso la gestión oportuna de los recursos que están allí de manera de superávit, que es otro tema también, Esteban, que terminan yéndose a comprar bonos de gobierno. O sea, entonces, nosotros tendríamos escenarios tales que nos permitan que las personas del sector público que quieran continuar, porque ya tienen un emprendimiento, una empresa familiar, tengan los permisos sin goce de sueldo, que tengan acceso a un crédito del futuro de banca para desarrollo para poder hacer crecer esto. Ya en el pasado se habló de movilidad laboral, entonces si en algún momento eso resulta conveniente porque haya personas que quieran acogerse a eso, esos procesos de eficiencia en el proceso de gestión del sector público, donde el crecimiento económico que se sabe que se da con la digitalización nos daría el acceso a recursos frescos, pero además de eso, porque tendríamos nosotros la posibilidad de generar mucho más recursos a partir del ingreso de nuevas personas al ecosistema productivo, tenemos la formación de círculos virtuosos concéntricos que nos llevarían a nosotros a eso que llamamos nosotros de esta sociedad de prosperidad y solidaridad. Cristian, ya entonces para cerrar, se nos va el tiempo, tienes otros compromisos y bien podríamos hablar hasta que empiece el partido a las 8 de la noche, ¿verdad? Claro. Pero nada más un par de cosas. Voy a mencionar las juntas para poder cerrar. En términos de educación, en el plan de gobierno de ustedes se hace un énfasis en la educación y se plantea mucho el término de la educación en relación al mercado laboral. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para pensar una educación que bien sabemos, y ya vos has hablado del tema de la calidad de vida y el bienestar de vida, que la educación no puede ser netamente un campo de entrenamiento para salir a trabajar? Para mantener esa calidad de vida de la que se hablaba al principio, es necesario otros elementos en el proceso formativo, las humanidades, la filosofía, la sociología y otro montón de herramientas, otro montón de carreras también que presentan esta otra posibilidad y que parece que cuando se quiere reducir la educación al mercado laboral, se le dice a estas carreras, a ustedes las cerramos porque no sirven. Y por último, nada más para tener las dos juntas, lamentablemente, las últimas semanas y este fin de semana y ayer, Costa Rica nos llenó de nuevas noticias sobre corrupción. ¿Cuál es la posición del partido que vos representas frente a este tema, sabiendo lo delicado que es? Es un tema muy delicado que posiblemente a nadie le gusta tocar, pero que lamentablemente sale salpicadas, ¿verdad? Personas de que pueden tener contacto con el partido. Sí, en cuanto a vamos a ver, y los temas están totalmente vinculados. La educación debe ser maravillosamente integral.
maravillosamente integral. Por supuesto que tenemos que tener desde esa integralidad diferentes aportes. Y esta reformulación cuando se habla del concepto STEM es porque es importante que reconozcamos que es importante fortalecer ciertas aptitudes de cara a la necesidad de que producto de esta formación básica nosotros tengamos elementos para poder ingresar en el mundo productivo. Sin embargo, qué interesante, porque cuando se habla de las habilidades que no son automatizables, son precisamente todo eso que a nosotros nos diferencia. Entonces, se le dicen habilidades blandas, pero tiene que ver con todo lo que tiene que ver con cooperación, con colaboración, con trabajo en equipo, con esa capacidad de generar innovación, esa capacidad de generar esos proyectos sensibles que son de impacto humano. Por eso que cuando en ese primer párrafo, en esa primera página del programa de gobierno, nosotros hablamos de cultura y hablamos de entretenimiento, hablamos de deporte, hablamos de actividad física, queda claro que de la mano de que la persona sea esa médula espinal, esa columna vertebral, es la persona con todos estos elementos humanos, integrales y diversos, lo que genere un elemento totalmente diferenciador. El factor STEM tiene que ver básicamente con aquello por lo cual en este momento el mercado tiene necesidades no satisfechas. Sin embargo, no solamente es un respeto total, sino hay que ser visionarios. Cuando se habla de la colocación, y podemos tener el mejor producto, podemos tener el mejor producto, Esteban, pero si nosotros no tenemos la sensibilidad para saber que este producto va dirigido a un mercado en particular, con necesidades particulares, que lleve valores particulares, podrá ser un buen producto, pero nunca va a ser exitoso. Entonces, todo ese engranaje que puede ofrecer una diversidad cultural, una diversidad educativa y el aporte de diferentes áreas del conocimiento es fundamental. Por eso es que hablamos del trabajo en equipo. Y así como hablamos de lo público y lo privado, hablemos de las diferentes áreas del conocimiento también para que reconozcamos cómo en el fortalecimiento de esas características que se encuentran en las comunidades, que tienen esos diferentes productos y la ruta que queremos caminar, es algo que también tenemos que hacerlo en conjunto. Y allí hay un reto para las universidades. ¿Por qué razón? Porque es importante y también es algo que yo tengo muy claro y es algo que yo he hablado incluso con algunos de los rectores. Es importante que nosotros fortalezcamos el concepto, así como sucedió positivamente al inicio pre-EVAIS del Hospital Sin Paredes. Es importante que avancemos también hacia el concepto de la Universidad Sin Paredes, donde realmente ese conocimiento, esa pasión por hacer que las cosas sucedan, que se da dentro de las universidades, llegue al campo, llegue a los agricultores para que ya no sean agricultores, sino que pensemos en empresarios agrícolas, llegue a las comunidades para que ese concepto de estética, ese concepto de bondad, de humanismo, permee también a las comunidades. Y eso es propio de la academia. Entonces, en respeto a la autonomía, sí, claro, pero que de forma solidaria no solamente sea un derecho, sino que también haya ahí una responsabilidad para salir adelante. Y de cara a esto, de la mano de lo que nuevamente hablamos de la digitalización, si nosotros dejamos de pensar en un concepto de una Costa Rica reactiva que se indigna cuando nos damos cuenta que algo malo salió, si nosotros comenzamos a ser visionarios y proactivos, vamos a observar también allí en los procesos de digitalización algo fundamental, porque no solamente es algo que nos da oportunidades, sino que ya está medido también. Cerca del 8% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, se pierde en corrupción en todas sus modalidades. Ahora bien, si nosotros somos visionarios y reconocemos la necesidad de ser proactivos para que nos enfoquemos en lo realmente importante, y es que cada día estemos mejor, entonces es urgente, y ese es un reto que yo le lanzo a las personas y se lo envío también a los otros candidatos, para que esto que nosotros estamos planteando en el hecho de que Costa Rica se convierta en el primer país digital de América con un gobierno digital y abierto sea una realidad en el menor tiempo posible. ¿Por qué razón? Porque todo lo que tiene que ver con procesos de contratación administrativa, en procesos de licitaciones públicas, sencillamente pasan a ser totalmente trazables, totalmente transparentes. Sabemos quién fue la compañía a la que se le contrató, quién diseñó el cartel de licitación, por orden de quién lo revisó, quién lo aprobó y a quién se le pagó. Y quien no quiere que se sepa a quién se le pagó, pues entonces no le licite el Estado y listo, no pasa nada. Sí, vaya, que ese únicamente en el sector privado y no le venda al Estado. Pero entonces nosotros eso tenemos que transparentarlo. Y entonces las noticias dolorosas que tenemos en este momento van a pasar a ser
un elemento de espejo retrovisor, un elemento del pasado, porque de manera visionaria vamos a saber quién, cómo, dónde y por qué. Y el velo de la institucionalidad que hoy es detrás de donde se esconden un montón de personas malas, o unos cuantos malos más bien, entonces desaparece y lo volvemos personalísimo. Pero eso también, ¿sabes qué nos va a pasar? Nos va a dar una maravillosa oportunidad, porque yo soy de ese criterio, de que personas que también lo están haciendo bien y están dando su milla extra, están dando sus horas extra para que el país salga adelante, también se lo vamos a reconocer. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que esos pesos y contrapesos de un estado como el costarricense también tiene que aplicar a los procesos de gestión, no solamente para castigar con todo el peso de la ley aquel a quien se le compruebe que hizo mal, sino también que desde este punto de vista de digitalización tengamos nosotros la oportunidad de que quien está brillando, haciendo bien las cosas con compromiso, responsabilidad, con ahínco, innovando, haciendo las cosas bien, también se le reconozca, porque hoy estamos viviendo en una sociedad que solamente señala y acusa, que está perfecto, si lo hizo mal, que pague, pero también tenemos aquí una gran cantidad de personas que lo están haciendo bien y están totalmente ocultas a la sombra, sin la posibilidad de que se les reconozca, porque hay unos cuantos jefes a quienes no les gusta que las personas que están abajo brillen. Es hora de que nosotros trabajemos con base en el mérito, en el reconocimiento, el logro, porque eso va a inspirar. Y por eso te amarro las dos cosas, educación y logro, porque si en el pasado era un asunto de una nota, no, trabajemos ahora por proyectos y que ese proyecto sea que Costa Rica salga adelante, que tengamos mejores indicadores y que tengamos calidad de vida, que ese descontento que tiene el 68% de las personas en términos de que considera que Costa Rica es un país inseguro, también sea una página de la historia pasada que de vez en cuando regresemos a leerla tan solo para saber dónde estuvimos y no queremos regresar. Muy bien, Cristian, y bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Te lo vuelvo a recalcar, y que hemos invitado a todas las personas, pero te agradecemos muchísimo y queda abierta la invitación porque quedan muchos temas de qué conversar. Por ahí hay muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando se habla de empleo público, a mí sí me parece muy interesante por qué no se plantea una ley sobre los realmente altos salarios y siempre se generaliza. ¿Por qué cuando hablamos de las carreras STEM y de estos, no se piensa, por ejemplo, que aprovechando que estás en Washington, ¿verdad? Como en muchos otros orbes, muchos otros países, grandes compañías trabajan filósofos, sociólogos, antropólogos, en departamentos de ética y en otras cuestiones que parece que aquí es impensable y más bien parecen materias y carreras incómodas, ¿verdad? Y hay muchos otros elementos, incluso uno que tenía por ahí, que lo pensaba hoy en la mañana, que conversaba con uno de los compañeros de Praxis, la deuda política, porque la deuda política beneficia a unos partidos y a otros los perjudica ampliamente. Era otro elemento más que teníamos por ahí para conversar hoy, pero se nos fue el tiempo, tienes una agenda ocupadísima, lo comprendemos, pero te agradecemos muchísimo el espacio. Esteban, un honor, un abrazo y te acepto la invitación para que sigamos conversando sobre temas que son de profundo interés y sobre esa línea, que reconozcamos que en la rebeldía, que en ese corazón adolescente que se encarga de estar cuestionando siempre las cosas, es la oportunidad que tenemos nosotros sobre la cual podamos construir no solamente un mejor país, sino esa sociedad de mayor bienestar para todos. Porque, Esteban, si lo podemos soñar es porque lo podemos alcanzar. Un abrazo enorme y que estén muy bien. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos observan y que nos irán a observar más adelante.